Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura de la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una carta enviada por el diputado Harry Jurgensen, presidente, por medio de la cual hace llegar su renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Y en segundo lugar, el informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, denominado Análisis de la Ley de Presupuestos 2024, partida 13, Ministerio de Agricultura. Todo esto en preparación de una eventual sesión que tenemos pendiente de análisis del presupuesto del Ministerio. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. No hay palabras pedidas sobre la cuenta. Sobre asuntos varios, se ofrece la palabra. Diputado Jorge Rattier, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Es para poder definir el tema de la sesión del día 22, para efectos de poder invitar a Asociación de Agricultores respecto a la situación del tema de los tractores. Esa normativa. Determiné que la normativa es del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, deberíamos invitar a esa sesión a la gente de Medio Ambiente y Asociación de Agricultores, que yo entregaré oportunamente el nombre de ellos para efecto de que puedan concurrir, que me han solicitado la presencia de ellos acá o a través de la forma telemática, creo yo que es la más cómoda, particularmente para agricultores de la zona sur, que para ellos se les dificulta poder asistir. Así que yo, para entregarla y que coincida con la sesión que hay de Corma, que también a ellos los afecta claramente respecto al tema. Sí. Así que estaríamos... Sí, estaríamos ok. Estaremos Sí, ok. gracias, diputado Rattier. Hicimos el cambio justamente con el secretario ese día mismo, ¿Ya? que correspondía que sea el Ministerio de Ambiente y no el Ministerio de Transporte. Y sería bueno que alguien de Agricultura pueda estar presente respecto a ese tema. No sé si el ministro, la subsecretaria, no sé, para efecto de que ellos puedan tomar conocimiento respecto Sí. a esa situación, porque creo que ellos también tienen que empaparse de la dificultad que ello significa para nuestros agricultores. Extendemos la invitación entonces también a la subsecretaria de Agricultura para ese día. Sí. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Sobre la cuenta quisiera retroceder un minuto para que el señor secretario explique el mecanismo debido a mi renuncia a la presidencia. Señor secretario, por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, solamente para explicarles que ustedes ya lo saben muchos, pero presentada la renuncia y conocida por la comisión el día de hoy, corresponde que la comisión se pronuncie sobre esta renuncia y la vote en la próxima sesión ordinaria que celebre. Esto es ya después de la semana distrital, vale decir, debiéramos verlo en la sesión del día 23 de julio. Eso, pronunciarse sobre la renuncia y votarla en la sesión del día 30 de julio, salvo que la comisión por unanimidad acuerde el mismo día 23 proceder a la elección el mismo día, pero eso debería ser un acuerdo unánime para poder saltarse la norma reglamentaria. Esa sería la fórmula, señores y señoras diputados. Presidente, solo una cosa más quizás respecto a la sesión del día 22, ya que van a haber algunos invitados que son particulares y otras autoridades. Respecto a las autoridades, eventualmente una asistencia telemática tiene que ser objeto del acuerdo unánime de la comisión, Sí. pero quizás dejar acordado para no estar pidiendo en el acuerdo que los particulares que vengan, al menos ya se entiendan todos autorizados para asistir por Zoom, como solicitó el diputado Rattier. Bien, entonces quisiera recabar el acuerdo para que los invitados particulares puedan asistir de forma telemática. ¿Estaría de acuerdo? Acordado. Ahora sí, diputada Emilia Cuyabra, con la palabra. Era que no queda más claro la solicitud que hace el diputado Rattier respecto a quién vendría de Medio Ambiente. Habla alguien de Medio Ambiente, pero ¿quién será el especialista ahí para ver Sí. esas materias? Esa era mi pregunta. La invitación se extendió o se va a extender a la señora ministra de Medio Ambiente, directamente, diputada Nullado. A la ministra, diputada. Que venga la ministra. A la ministra. Bien. Bien, sobre asuntos, buenas tardes, diputado Bugueño. Sobre asuntos varios, ¿se ofrece la palabra? No hay palabra solicitada. Diputado, ¿usted sí? Diputado Bugueño. Gracias, presidente. Bueno, primero solicitar a través de esta comisión se pudiese entregar un diagnóstico comuna por comuna de la región de O'Higgins con respecto a productores, cultivos, medianas
agricultura familiar campesina, cómo ha sido afectada por las heladas que lamentablemente son hasta ahora anunciadas hasta el viernes. Ya saber cuál es la situación, que se nos pueda informar y cuáles son las medidas que se tomarían en caso de afectaciones a cultivos de nuestros agricultores de la región de O'Higgins. Si se puede desglosar por comuna, porque cada realidad es distinta, ya sea en el centro o cercano costero de la región. Eso, presidente. Bien, entonces usted propone oficiar al Ministerio de Agricultura con respecto a propósito de las heladas que han ocurrido estos últimos días, medidas y diagnósticos Claro. de la región de O'Higgins. Claro, en caso de afectación claro, Eh, afectación a todo el país. Muy bien, ¿habría acuerdo para despachar el oficio en los términos que plantea el diputado Bugueño? Acordado. Ahora sí, entrando al orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar con la discusión del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje para facilitar su aplicación en caso de catástrofes y emergencias que se indican. El boletín es el número 16.932-01. Para esta sesión se encuentran invitados, inmediatamente le ofrezco la palabra, diputado Radcliffe, se encuentra invitado el director nacional de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta. Buenas tardes. El exdirector de la Comisión Nacional de Riego, don Federico Errázuriz, que nos acompaña de forma telemática. Muy buenas tardes. Y también de forma presencial, el secretario ejecutivo de la Junta de Vigilancia Río Lontué, don Diego Castro. Antes de ofrecer la palabra a don Wilson Ureta, le quisiera ofrecer la palabra al diputado Jorge Radcliffe. Sí, mire, ya sé que partimos ya con la tabla, pero quisiera pedir la unanimidad de la comisión para efecto de poder tocar un tema que tenía considerado en varios, que se me olvidó, que gracias a Emilia me lo recordó, que es un proyecto que estaba en tabla hoy día en la Cámara, la sala, y que es en relación con el tema de los humedales rurales. No sé, recabe la unanimidad para que Sí, yo pueda a ver, intervenir. Es que- quisiera primero la unanimidad para hacer el punto vario. Sí, ya, muchas Por gracias. favor, sí. Adelante. Presidente, lo que sucede es que revisando la normativa que se va a ver en sala, siento que es muy muy amplia, y que eventualmente podría perjudicar al mundo agrícola. Por cuanto la definición de humedal rural abarca todos aquellos terrenos que en algún momento del año se inunden. Así es. Entonces, eso podría ser que una región entera podría ser declarada humedal rural. Eh, entonces, yo pediría que pudiésemos tener nosotros un pronunciamiento respecto de ese proyecto de ley, pedir que pueda ser pasado a esta comisión. No sé si después que se vea la sala, porque se puede votar en general, o antes, para efecto de ver ese tema. No sé, yo ahí no he revisado la normativa a fin de que lo podamos pedir, porque Sí. siento que es un tema, creo que está bien intencionado, pero la definición es muy amplia y el día de mañana nos puede significar problemas muy complejos. Yo, en mi región, por lo menos tengo particularmente comunidades del mundo indígena que viven cerca de los ríos, cerca de sectores que se inundan y que son cubiertos por el agua varios meses al año, y que su principal recurso de sustento son justamente esos sectores que 10 meses o 8 meses del año están descubiertos de agua, pero que en algún momento están cubiertos de agua y que ellos los cultivan. Entonces, eh, me gustaría ver ese tema para Sí. si pudiésemos como comisión tener un pronunciamiento respecto de esa particularidad que, reitero, está bien intencionado. Hoy día los humedales son lugares de almacenamiento de agua para todo lo que significa el tema ecosistémico, pero creo que nos estamos metiendo en un problema que va a afectar a mucha gente del sector rural. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Radcliffe. Comparto plenamente el punto que usted plantea. Según lo que me informa el señor secretario,
dado la urgencia que tiene ese proyecto, se podría pedir que pase a esta comisión antes de ser votado, previo al acuerdo que se pueda tener mañana. Entonces, quisiera el acuerdo de esta comisión para solicitar entonces que el proyecto venga a esta comisión antes de ser votado. ¿Habría acuerdo para solicitar ese cambio? No sé, cambio de comisión, no, para que esta comisión lo vea, ¿no? Acordado. Ahora sí, sobre el punto, don Wilson. No, muy brevemente, presidente, buenas tardes a todas y todos. Ya que está acordado solicitar ese ingreso, a nosotros nos gustaría también en ese momento venir a exponer la visión del Ministerio de Agricultura sobre ese proyecto y contarles, por ejemplo, en la misma ley de riego que aprobamos el año pasado, señala que no se podrán hacer proyectos de drenaje en sectores de humedales y turberas, y para eso son los humedales oficiales catalogados. Entonces, el proyecto incide en otros instrumentos del Ministerio. Además, en la solicitud, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, don Wilson. Diputada Emilia Nullado. Presidente, en la línea, como el diputado Radio, en 3 ocasiones estuvimos analizando el proyecto y junto al diputado Marcos Ilavaca, igual él manifestó su preocupación y están considerados algunos articulados en el SVAP, que fue el proyecto que discutimos en esta comisión, y por lo tanto hay una copia de lo que fue los humedales urbanos. Ahí existía la posibilidad de desarrollarlo, pero en estas que son excesivamente cada una, va a ser muy complejo el poder establecerla. Entonces, por eso es importante y bien que el secretario ejecutivo, don Wilson, se ha manifestado en nombre también del Ministerio de Agricultura, porque de esta manera se puede desarrollar un proyecto que va a permitir incorporar todas las normativas existentes ya, y no esta que emerge incorporando nuevas o obviando las que ya hay. Y yo quisiera solicitarle, no sé si en esta comisión se podrá, a don Carlos como abogado, preguntarle si se le puede hacer una petición al Ejecutivo para que le pueda quitar la suma de urgencia, porque si No tiene urgencia. no No. está con urgencia, porque lo Por que eso vamos a traerlo para acá. ya, lo que me había señalado Marco me dice, no, si esta tiene urgencia. No. Ya, entonces no lo solicitamos. Gracias. Muy Esa bien. era mi pregunta. Muchas gracias, diputada Nullado. Ahora sí, entrando al orden del día, yo le ofrecí la palabra a don Wilson primero, pero no sé si prefiere usted que participe nuestro invitado y posteriormente usted. Bien, hacemos el cambio entonces. Le voy a ofrecer en primer término la palabra a nuestro invitado de forma telemática, exdirector de la Comisión Nacional de Riego, don Federico Errázuriz. Lo vuelvo a saludar, muy buenas tardes y saludos a la distancia. Tiene la palabra don Federico. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes y agradecerles la opción de participar telemáticamente. Se me hacía difícil ir en persona, pero la comisión accedió a recibirme de esta manera, así que muchas gracias. Bueno, vamos a comentar acerca del boletín 16.932, que viene a modificar el artículo 3º, inciso final, de la ley 18.450, inciso que fue introducido en septiembre del año 23, es decir, es un inciso bastante nuevo, y me imagino que el director ejecutivo de la CNR después nos explicará las dificultades que ha tenido en estos 2 años con tantas emergencias relacionadas al riego y que motivan esta modificación. El contexto es que este inciso permite a la Comisión Nacional de Riego llamar a concursos de emergencia ante situaciones de catástrofe, y eso lo hace dentro del contexto de los programas con condiciones especiales que ya están establecidos en la ley 18.450. En mi experiencia, cuando estuve como jefe de servicio, esta atribución es un acierto. Es muy positivo que la Comisión Nacional de Riego pueda responder a las emergencias, porque a mí me tocó personalmente tener que lidiar con emergencias sin tener un instrumento adecuado para la necesidad, y además me tocó lidiar con concursos de emergencia previos que eran difíciles de resolver porque a la larga se le exigía a los postulantes las mismas condiciones que en una situación normal, cuando claramente estábamos en una situación de emergencia. Entonces yo creo que es positivo esto que se incluyó en la ley que se aprobó el año 23.
Y por supuesto entendemos que estando en el marco de la ley 18450, las obras que se atenderán en los concursos de emergencia van a ser del mismo tipo y naturaleza que las obras habituales. Por lo tanto, lo que se busca es facilitar el proceso, no cambiar el tipo de obra ni nada de eso. Yo destaco muy positivamente que el articulado ahora es más detallado, es más preciso. Por ejemplo, hace una referencia específica a la ley 16.282, que es la que genera la atribución del presidente para decretar zona de catástrofe. También es un poco más fina en decir, por ejemplo, que los objetivos de esta modificación serán también atenuar los efectos de la catástrofe o actuar frente a la afectación en el funcionamiento de las obras de riego, porque a veces lo que está escrito es muy rígido, dice, se entendería que solo si la obra se cayó se puede reconstruir, y el articulado que se está proponiendo es más amplio en ese sentido. También destaco de manera positiva que se amplía la atribución, incluyendo también la declaración de emergencia agrícola. Y eso es importante porque eso le va a permitir al Ministerio de Agricultura actuar con una batería de instrumentos. Hoy día la declaración de emergencia agrícola que hace el Ministerio de Agricultura generalmente afecta solo a los programas de INDAP. Esto va a permitir que también los instrumentos de la Comisión Nacional de Riego se adapten a esa zona cuando el mérito de la emergencia así lo requiera. Así que eso en punto positivo. En los puntos a revisar, a mí me llamó la atención la incorporación de una autorización previa por parte de la DIPRES. Yo tiendo a pensar que en los momentos de catástrofe, probablemente junto con afectarse el riego agrícola y obras de riego, se afecten caminos, se afecten puentes, se afecten escuelas, hospitales, se afecten un montón de cosas. Por lo tanto, no sé si el foco de la DIPRES va a estar necesariamente en tramitar de forma ágil los concursos especiales para emergencia. Entonces, poner que la DIPRES tenga que otorgar una autorización previa, pienso que puede ir en contra del efecto de actuar rápidamente. Lo segundo es que la modificación hace explícito que se mantienen los requisitos necesarios para el pago de las obras. Y no habría una excepción en el proceso de pago de las obras cuando estas sean de emergencias que cuando no lo sean. Eso en general lo entiendo yo, comprendo por qué se hace, pero creo que sería importante entender que muchas veces las organizaciones de usuarios de agua que postulan a concursos de emergencia lo hacen por una necesidad insalvable de tener que restablecer infraestructura de riego. Y a veces tienen que recurrir a créditos y a formas de financiamiento, porque recordemos, las organizaciones de usuarios de agua en general no son instituciones que cuenten con muchos recursos, digamos, guardados para emergencia. Por lo tanto, sería bueno que el pago también fuera lo más rápido posible, sobre todo conociendo situaciones que probablemente el invitado Diego Castro nos podrá explicar mejor. Cuando viene un año con emergencias y al año siguiente tenemos emergencias de nuevo, que es algo que más de una vez ha ocurrido. Entonces, ahí pongo la atención que quizás sería bueno que el pago también fuera lo más rápido posible, de alguna manera que no sabría yo explicar en este minuto, pero los técnicos de la comisión seguro que pueden buscar soluciones. Y el último punto es el de mantención de los topes máximos de bonificación. Eso me parece absolutamente adecuado para los proyectos prediales. Si hay proyectos prediales que se benefician de un concurso de emergencia, por supuesto que apliquen los topes de monto o de porcentaje de bonificación, pero me ponía en el caso de las organizaciones de usuarios de agua. Recordemos que la infraestructura que más nos interesa recuperar rápidamente frente a una catástrofe es la infraestructura comunitaria. Y la infraestructura comunitaria es aquella que postulan las organizaciones de usuarios de agua. Hoy la ley tiene dos topes distintos para los proyectos de las organizaciones de usuarios de agua. 80 o 90% según si tienen menos o más de un 50% de usuarios tipo A y B. Yo me sugeriría que en contexto de emergencia es difícil empezar a cuantificar y a pedirle a cada uno de los usuarios si es que son categoría A y B. Recordemos que la categoría A son aquellos atendidos por INDAP, la categoría B son aquellos que tienen ventas por menos de 2.400 UF al año. Por lo tanto, conseguir el respaldo de a qué categoría pertenece cada uno en un contexto de emergencia puede ser algo engorroso, pienso yo. Y dado que la ley ya establece un tope de 90,
de repente se podría pensar en establecer un tope de 90% para las obras que se construyen bajo una emergencia. Eso sería mi opinión en general. Como les decía, yo creo que es un proyecto que viene a aportar, que es una atribución que es muy importante que se pueda ejercer y que no me cabe duda que el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego ha intentado hacerlo frente a estas catástrofes o episodios destructivos que hemos tenido y se ha encontrado con algunos inconvenientes que esta ley debiera venir a solucionar. Así que esa es mi opinión, presidente. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, don Federico. Voy a ofrecer una ronda de preguntas posterior a las tres exposiciones. Le ofrezco la palabra entonces en un término a nuestro invitado de la Junta de Vigilancia de Río Lontué, es el señor secretario de esa Junta de Vigilancia, don Diego Castro. Tiene la palabra don Diego. Muy buenas tardes, señor presidente, y a través suyo a todos los diputados presentes. Agradecemos lo que vale la invitación que nos han cursado a participar en esta comisión, en que les vamos a contar una realidad que a lo mejor se da por conocida, pero no es tan conocida, que nos ha afectado a nosotros en especial, como Río Lontué, como cuenca del Mataquito, pero ha afectado a otros ríos de la zona centro-sur de Chile en las mismas condiciones. Por lo cual, primero quisiera darle una visión cortita de lo que son las juntas de vigilancia. Nosotros somos quienes administramos y distribuimos la agua a la que tienen derecho los canales. En el caso del río Lontué, tenemos 31 canales que extraen su agua desde el río. Regamos aproximadamente 47.000, 49.000 hectáreas y somos parte de la cuenca del Mataquito, que está integrada por el Mataquito, el Teno y el Mataquito propiamente tal. El año pasado, como ustedes saben, tuvimos algunos problemas bastante serios con motivo de las emergencias. Yo no sé si me puedes poner... Ahí le estamos mostrando, esto lo tuvimos en varias partes, pero yo le elegí un sector, que es un sector muy complejo, que se llama La Puntilla, el cual considera varios canales que sacan su agua prácticamente en el mismo punto, que fueron seriamente afectados por cuanto las lluvias, como van a ver un ratito más, no solo fueron en un mes o en 2 meses, sino que se fueron repitiendo y los procesos destructivos se repitieron durante todos esos eventos. Están en la comuna de Molina estos canales, y son los canales Buena Fe, Nubursúa, Buena Paz, Lazo y Valdés Carrera. Esta unidad de canales riega toda esa zona que ustedes pueden ver ahí, aproximadamente 4.500 hectáreas. El 80% de esas hectáreas regadas son de pequeños agricultores, agricultura familiar campesina y pequeños agricultores. Ese es un dato significativo en esta zona que no se da en otra, y por eso hemos elegido esta para darle el ejemplo que nos preocupa. Esas tomas que están marcadas ahí, Buena Fe, qué sé yo, van acompañadas de un camino que va a la orilla del río, un camino que está pavimentado o estaba pavimentado, el cual es un eje fundamental de la comuna de Molina, ¿no es cierto? Y estos canales extraían su agua en la ribera del río después de transcurrir 100 o 150 metros, pasaban por debajo del camino público y empezaban a distribuir el agua a través por los acueductos. Con motivo de la crecida, bueno, ahí le estamos mostrando una cuestión particular de nuestra zona. El año pasado llovieron 8 meses, a la gente se le olvida, pero de 12 meses llovieron 8 meses. De los 8 meses hay 5 meses que llovió más que lo que llueve en un año normal, y tenemos 2 pulsos muy importantes, que fueron el de junio y el de agosto. Pero no debemos olvidar el de septiembre, porque se nos volvió a ir lo que habíamos hecho en este sector en el momento de la crecida de agosto, se fue en septiembre y fue afectada nuevamente en octubre. O sea, tuvimos en el mismo lugar, en los mismos canales, 4 veces daños por efecto de las crecidas. Vamos a la otra. Bueno, ahí pueden ver ustedes, esas son las muestras del río. Ahí tenemos, para que ustedes se hagan una idea, cuando el río está en régimen, cuando estamos distribuyendo agua, transportamos 45 metros cúbicos por segundo. En la crecida del mes de junio transportamos 2.850 metros cúbicos por segundo, y en la crecida del mes de agosto transportamos 3.300 metros cúbicos por segundo. O sea,
no hay posibilidad que la caja del río contenga el caudal que transportó el río en esos momentos. Ahí se pueden ver los equipos de medición antes que se fueran. Esto fue la crecida de junio, ven los equipos azules, están paraditos. Aquí en la crecida de agosto ya se fueron los equipos de medición del río. Los equipos de la DGA, para que ustedes se imaginen el problema, dejaron de medir a los 2.000 metros cúbicos, se fueron. Nosotros seguimos midiendo con los equipos nuestros de la Junta y por eso sabemos que fueron 3.350, si no me equivoco, metros cúbicos por segundo. Ahí pueden ver ustedes los 5 canales afectados, las rayas azules, verde y la que es por donde iban los canales. Por ahí iban los canales. ¿Ya? Hoy día eso es el alveo del río. El río está adentro del río. Entonces, esa situación se nos produjo 4 veces el año pasado. En distintos momentos, cada vez con mayor gravedad, hasta la última que fue en septiembre, que fue menor, pero como ya estaba muy afectado, también tuvimos problemas. La temporada de riego nosotros la iniciamos el 15 de septiembre, el año pasado la temporada de riego se inició el 15 de octubre. Aquí pueden ver ustedes las pegas que tuvimos que hacer nosotros en el río. Se tuvieron que hacer unos verdaderos canales dentro del río para poder dotar de agua a los canales. Eso que está a la izquierda es el camino, que un poco más allá desaparece. Allá al fondo de la foto se puede ver, el camino desapareció, ¿no es cierto? Ahí donde está esa como casetita verde, ya de ahí hacia abajo ya no hay camino. Y cada canal tuvo que hacer en el río un canal, dentro del río. Esta situación la pudimos hacer gracias al aporte de la Comisión Nacional de Riego, producto del concurso de emergencia 33, que fue para los daños de junio. Pero con los recursos de junio tuvimos que arreglarnos para los daños de agosto y para los daños de septiembre, porque ya después no hubo otro concurso de emergencia. Y con la ley actual no habríamos podido postular de nuevo porque habíamos postulado un concurso anterior para hacer el mismo trabajo. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo está la situación hoy día. Se está construyendo de nuevo el camino. Nosotros los canales, si ustedes miran hacia a la derecha, totalmente borrados, no existen los canales. Vamos a tener que hacer la misma pega que hicimos el año pasado 2 veces, vamos a tener que hacerla por 3.ª vez. Ahora, ¿cómo lo hacemos ahora por 3.ª vez si la ley no nos permite repetir la obra de nuevo? Entonces, este caso, que es un caso muy particular y muy especial, se repite en 3 casos al menos dentro de la cuenca del río Lontué. Y se repite en 3 casos más dentro de la cuenca del río Mataquito. Entonces, estamos hablando que entre el Teno, el Lontué y el Mataquito deben haber unos 7, 8 casos similares de situaciones que se solucionaron en la emergencia y que hoy día nuevamente han sido destruidos. Ahí pueden ver ustedes la maquinaria de vialidad. Estamos con todos los problemas que ustedes pueden imaginar con vialidad, porque vialidad dice, señor, nosotros nos preocupamos en hacer camino, a mí no me importa, me da lo mismo su canal, yo estoy para hacer camino. Sí, señor, pero debajo de su camino pasan 6 canales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Va a ser defensa? ¿No va a ser defensa? No, yo voy a hacer camino. Bueno, ¿y por dónde hacemos los canales? Entonces, aparte de todos los problemas que tenemos en este momento, se nos producen esos inconvenientes con la gente de vialidad. Tuvimos la semana pasada una reunión, participó Wilson, participó la gente de vialidad, yo creo que entendieron de alguna forma la situación y al menos esa parte del problema yo creo que está relativamente resuelta. Pero la otra parte del problema, la que está a la derecha de la foto, no está resuelta. No está resuelta en el caso de nosotros, no está resuelta en el caso del canal Guañuñé. El caso del canal Guañuñé no se lo traje para mostrárselo. Es un canal que da origen a 3 canales más, que resultó muy dañado en el mes de junio. Presentamos el proyecto y en el mes de agosto desapareció el canal. O sea, no tiene arreglo el canal. No tiene arreglo el canal. Le dimos agua a ese canal metiéndole agua por otros canales, en otra parte. Entonces, esa situación se nos reitera, se nos repite, como le digo, en unas 6, 7, 8 situaciones parecidas en la cuenca del Mataquito. Entonces, ¿cuál es la problemática que le vemos nosotros a la ley? Que aparte de que nos ha ayudado una brutalidad y sin eso la mitad de los canales de este país no se habrían hecho. El problema que nos aqueja en este momento es que no podemos repetir el proyecto de nuevo. No lo pudimos repetir en el año pasado, y tampoco lo podemos repetir este año. Entonces, la modificación, desde ese punto de vista, nos parece correcta, pero a nuestro entender tiene algunos problemas que yo creo que tienen que ser solucionados. Tomo la palabra de lo que dijo Federico, por supuesto, en la parte correspondiente. Creo que meter a la DIPRES
este baile, por decirlo así, es complejo, le da hace un punto burocrático más o menos complicado para nosotros, en que yo no le puedo decir al señor del canal espérese hasta que la DIPRES me autorice, porque el tipo me dice, señor, me tiene que dar agua el 15 de septiembre, me tiene que dar agua el 15 de septiembre, porque si no entramos en emergencia y se produce otro problema. Eso es lo primero. Lo segundo, que pensamos que se tiene que establecer un procedimiento especial que implique, ¿no es cierto?, que se puedan hacer esta obra sin que haya declaración de catástrofe o de emergencia agrícola. Por cuanto, en este caso, por ejemplo, el sur hoy día está en emergencia, en zona de catástrofe. Nosotros no estamos en zona de catástrofe, no estamos en emergencia, pero tenemos el problema. Y lo tenemos, como les digo, 7, 8 veces en la cuenca. Entonces, esperar que haya una declaración de catástrofe o un desastre general para que haya una ley especial o para que haya un decreto especial, creemos que es complejo y dificulta un poco el tema. Y también tomo lo que dijo Federico, que a nosotros nos complica bastante. Las organizaciones de usuarios están integradas por agricultores medianos, pequeños y grandes. El 70% de los agricultores de la zona nuestra son pequeños y medianos agricultores. Cuando tenemos que determinar si se aporta el 10 o si se aporta el 20, aunque parezca una cosa de perogrullo, para nosotros es complicado. O sea, si estamos hablando de 100 millones de pesos, a nosotros no significa si aportamos 10 o si aportamos 20. Y de repente los canales no tienen esos 20 millones. Y entrar a determinar son INDAP o no son INDAP es una complicación. Para nosotros es una complicación. No podemos determinar en la velocidad que necesitamos si ese aporte va a ser de 10 o va a ser de 20. Razón por la cual creemos también que tendría que haber una pauta general. Oiga, en caso de esta emergencia, en caso de este desastre, no se va a ir a DIPRES, no va a ser necesario la declaración de desastre o de emergencia, y el aporte va a ser del 10% parejo. Se acabó. Decidido que sea por la Comisión Nacional de Riego, ¿no es cierto?, se puede abordar el problema en forma ágil, en forma rápida. El año pasado, y nos recordamos hace un ratito, el año pasado tuvimos la suerte que toda esta catástrofe se produjo en el invierno, pero yo les digo, ¿qué hubiera pasado si se hubiera producido en noviembre? Que podría haber sido. O en diciembre, que también podría haber sido. Yo me acuerdo cuando perdimos las tomas en octubre del año que era el presidente Lago, no me acuerdo el año, ya estoy muy viejo, se me olvidan las cosas. Concurrimos a la Comisión Nacional de Riego y nos solucionó el problema porque teníamos que regar ahora, no en 15 días más, ahora. Habíamos regado, claro, llovió, quedamos felices, pero teníamos que regar ahora. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con una emergencia así en noviembre? Se nos produce un problema que no tiene solución, para nosotros no tiene solución. Así que agradeciendo nuevamente la invitación que nos han hecho como Junta de Vigilancia a esta comisión, quedo a su disposición para contestar cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Diego Castro. Bien, en tercer lugar, le ofrezco la palabra entonces a don Wilson Ureta, nuestro director nacional de la Comisión Nacional de Riego. Don Wilson tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Más que nada referirme a la inquietud y también valorar, en primer lugar, el rol de las organizaciones y coincidir con el exdirector de la CNR, don Federico Errázuriz, que en la emergencia lo primero es rehabilitar las obras comunitarias. Yo creo que eso es algo que hay un consenso absoluto de que sin que el agua pueda llegar a los predios, ¿cierto?, no hay nada que hacer para reponer la agricultura. Y por cierto, este instrumento va a tener siempre una prioridad para primero a mejorar las obras comunitarias, los canales principalmente, para llegar a los predios, y en segunda instancia ver los temas intrapediales, que también pueden haber situaciones de emergencia en ese sentido. Comentar un poco sobre en qué condiciones se dan esta emergencia. Si bien usted recuerda, presidente, yo describí algunas situaciones que, como ejemplos de situaciones que podían ser aplicadas con este instrumento. Bueno, don Diego en su exposición nos entrega otro ejemplo muy claro. El año pasado, más de 300 canales quedaron destruidos en sus primeras secciones dadas las inundaciones de junio y de agosto. Y, como bien describe don Diego, nosotros levantamos un concurso de emergencia en el mes de junio y se cerró
las postulaciones en el mes de agosto. 13 de agosto, voy a ser preciso. Bueno, esto ocurrió 3-4 días después, ¿cierto? La segunda inundación de ese cierre de postulaciones. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como CNR? Con alto esfuerzo logramos reponer parte de los daños de junio, y en el periodo de observaciones, que ya habían pasado un mes y medio del cierre de las postulaciones, logramos salvar parte de los daños de agosto porque permitimos que las organizaciones pudieran ingresar modificaciones a los proyectos dadas las lluvias de agosto. En un proceso, en el mismo proceso que se realiza cualquier concurso de ley de riego, pero como bien mencionó la diputada Navellana el otro día, hubo que poner esfuerzos adicionales de todos los equipos, ¿cierto?, con la camiseta puesta, toda la CNR, para sacar los concursos lo más rápido posible. Pero fue difícil, fue engorroso. Nosotros tuvimos que recurrir también incluso a la Contraloría para ver si estamos en un proceso que correspondía con los estándares legales de los procesos de ley de riego para estar dentro de las normas. Y bueno, logramos un objetivo con algún grado de retraso de la temporada de riego normal, pero bueno, creo que salvamos esa situación. Pero ahora lo que le ocurre a la Junta de Vigilancia del Río Lontué, yo estuve ahí la semana pasada con todos los dirigentes de los 4 canales que están en el sector, es un poco distinto porque hoy no está en una emergencia generalizada en todos los lugares. Es una situación que uno pudiera pensar hoy día bajo los estándares de la emergencia, en una situación tentativa, que tendríamos que también nosotros hacer análisis de nuestro Ministerio de Agricultura, que estas situaciones, va a ocurrir una emergencia igual si es que no hacemos nada, ¿cierto? Con esos 4 canales cerrados, ¿cierto? La emergencia agrícola está ahí, en ciernes, la vemos, pero en realidad va a ocurrir en 2 meses más. Pero nosotros hemos discutido este tema en el Ministerio, y estas son situaciones que deberían propender a que nosotros, digamos, acá hay una tentativa de emergencia agrícola y hay que actuar antes de. Pero no está declarada ni en emergencia, ni en decreto de catástrofe, ni estado de excepción hoy día ahí, y es también porque estas situaciones no están previstas dentro del abanico de cosas que uno puede hacer en la emergencia agrícola, porque no hay instrumentos idóneos para eso. Entonces, hoy día en el Ministerio de Agricultura no hay algo que diga, cuando hay daño en los canales, bueno, tenemos un instrumento para declarar emergencia agrícola, entonces hay un incentivo para echar a andar el aparato público y poder solucionar estas situaciones. Yo lo que creo que ahí se construye un círculo virtuoso con este proyecto de ley, en donde vamos a tener situaciones que antes no podíamos simplemente contemplar o podíamos contemplar de manera muy probablemente muy acotada en emergencia agrícola, que con este instrumento podemos acotarlo. Entonces aquí podríamos llegar con eso, y en el protocolo para la emergencia agrícola debería estar estas situaciones mucho más explícito cuando hay daño en los canales, que era una de las observaciones que se nos hizo en la sesión pasada, que tenían que estar un poco más detalladas las motivaciones cuando hay emergencia agrícola en particular. Pero esta situación hoy día es difícil abordarla. Hay una parte y don Diego lo sabe también, que es una parte que está muy en el río y que son atribuciones del MOP también, pero ahí como CNR hemos logrado, yo creo que tenemos posibilidades de, con instrumentos como este, poder abordar parte de la situación y ser mucho más efectivo. ¿Qué pasa con el copago que se mencionó en ambas exposiciones? Nosotros hemos sostenido que se tiene que mantener los niveles de pago por algo que se mencionó en la sesión pasada, que es el espíritu de la ley de riego, que es un instrumento de fomento a la inversión privada. O sea, tiene que haber inversión privada en estas situaciones, porque si no, no sería parte de la ley de fomento a la inversión privada al riego, que es el espíritu de esta ley. Sin mencionar que en la reforma de la ley de riego, que se mencionó en septiembre pasado, el estándar para catalogar a una organización como de pequeños agricultores se redujo, o sea, se flexibilizó. Antes cuando eran 70% de pequeños agricultores del total, como bien menciona don Diego, hay pequeños, medianos y grandes agricultores en las organizaciones, están todos, pero cuando había un 70% de pequeños agricultores, se llegaba al subsidio máximo, que era 90% en las organizaciones. Bueno, ese estándar se bajó a 50% en una forma de estandarizar con los criterios que tiene INDAP, cuando son 50% de agricultores INDAP, pasaba a ser una organización de INDAP, en este caso donde son INDAP y no INDAP pequeños, siempre hay pequeños no INDAP, se redujo a 50%, por el cual el grupo, el universo de organizaciones que ahora son catalogadas como pequeñas es mucho más grande.
Nosotros hemos llegado a estimar que ahora de nuestras postulaciones cerca del 80% de las organizaciones son de pequeñas, estarían en ese grupo con el subsidio máximo. Entonces, no es una situación que nosotros en particular nos inquiete de esta modificación. Con respecto a la visación de DIPRES, nosotros lo comprendemos como una forma de disminuir al máximo los niveles de discrecionalidad que puede tener la aplicación de esta norma. Nosotros creemos que además de definir la situación en cual puedan ser aplicables de la forma más específica posible y que estén claros los protocolos para tomar esas decisiones, nosotros entendemos que cada situación de emergencia también entra en conflicto con el resto del país. Algo que discutimos en la sesión pasada, una situación que puede ocurrir en Maule puede entrar en conflicto con lo que se tiene planificado en Coquimbo o viceversa. Entonces nosotros lo que creemos que tiene que haber un control en ese sentido de cómo se va a gastar gasto público, o sea, se va a avisar el gasto público, también pensando en la distribución regional, porque no llegar a mover plata de un lado a otro, yo creo, porque hay compromisos en todas las regiones que tenemos como las instituciones. Entonces tenemos también queremos salvaguardar eso también. Yo creo que en ese sentido hemos abordado toda la parte de la inquietud de los expositores. Solo decirles que, en resumen, que las situaciones de emergencia es muy difícil abordarla con instrumentos que están diseñados para condiciones normales, ¿cierto? Para situaciones normales. Entonces, nosotros lo que proponemos es algo de coherencia en esto. Situaciones de emergencia tienen que abordar con instrumentos de emergencia. Situaciones normales con instrumentos normales. Lo último que lo mencionó don Federico también era qué pasaba con el proceso de pago, la lógica de bonificación pago. Dentro de las condiciones especiales, nosotros lo que prevemos es que existan menos etapas para pasar del bono al pago. Incluso en estos proyectos de emergencia uno puede dividir los proyectos en etapas. Entonces uno puede pensar que la etapa 1 se termina y se hace el pago en la etapa 1, en la etapa 2, y puede ordenarlas de esa forma también, entendiendo que en la situación de emergencia donde sobre todo las organizaciones regantes tienen menos recursos disponibles para abordar la carga financiera del proceso, porque después la plata se devuelve en el caso al final cuando se construye. Así que eso, presidente, terminar valorando las exposiciones y el espíritu constructivo de ambos expositores y el esfuerzo de don Diego y doña Catalina de venir desde la región del Maule acá también a exponer su problemática, que hoy día yo creo que es algo que es bien preocupante. Muchas gracias a usted, don Wilson Uret. Voy a ofrecer una ronda de preguntas. Se ofrece la palabra. Diputado Donoso, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar aquí a Wilson, a don Diego, a Catalina, que además, Federico Razzuri, que además de don Diego tengo la mejor impresión, de las personas que más sabe de riego nos saca sobre la zona en Chile. Y a la vez también valorar el trabajo que hizo la Comisión Nacional de Riego. Creo que fue una de las instituciones que hizo bien la pega, que le puso entusiasmo, le puso ganas, y efectivamente logramos relativamente salvar una temporada de riego gracias a ese entusiasmo. No así todas las instituciones del Estado, que es la verdad, digamos. Entonces, y estamos sobre el proyecto en comento. Tenemos el problema le pedimos autorización a la DIPRES, pero la autorización a la DIPRES ¿para qué? ¿Para inyectar nuevos recursos a la Comisión Nacional de Riego? O, que es lo que está bien la prevención de Wilson, decir, ¿sabe qué? Movilizamos los recursos de la Comisión Nacional de Riego para la zona de catástrofe. Y ahí es donde tenemos el problema. Porque si nosotros entendemos que la emergencia debe atacarse con los recursos regulares de las instituciones, siempre vamos a desproteger a alguien. Y por eso la institucionalidad de emergencia contempla el 2% constitucional, hasta el 2% constitucional. Ese 2% constitucional es una pega que tiene que hacer la DIPRES, de los programas que están no ejecutados, subejecutados, de los que devolvieron las plata, y redestinarlos a instituciones que están soportando la emergencia, y no que Antofagasta pague la catástrofe del Maule, que la Araucanía pague la catástrofe del Maule, que es lo que lamentablemente, creo yo, hemos visto en este periodo. Así que
va más por ahí la pregunta a don Wilson Ureta, ¿cómo le ha tocado enfrentar a él? ¿Cómo el gobierno le ha hecho enfrentar a él? ¿Si le ha destinado nuevos presupuestos efectivamente? ¿O pasa lo que nos acaba de relatar de que a veces le toca de proteger a un santo? ¿Mm? Muchas gracias, diputado Donoso. Diputado Jorge Ratke, tiene la palabra. Sí, adherirme a lo señalado por el diputado Donoso y tener presente que esto hay que hacerlo presente porque conforme a lo que señalamos delante de los famosos humedales rurales, su definición señala de que todo terreno cubierto en algún momento del año por agua pasa a ser humedal rural. Y conforme a esa normativa, la 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, siendo humedal rural, cualquier intervención que se haga se necesitará una evaluación ambiental, además. Así que, si no lo hacemos luego y se aprueba este proyecto, más encima vamos a tener que pedir una evaluación ambiental para poder intervenir, ¿no es cierto?, donde estaban los canales, Así que, agárrense. Muchas gracias, diputado Jorge Ratke. Tiene la palabra diputada Navellán. Diputado Rosas, después Navellán. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición de don Federico, don Diego, Wilson. Solo quedé con una duda, porque cuando algo, bueno, yo soy médico, así que no soy tan de esta área, pero sí la ciencia, siempre cuando algo se repite más de una vez ya no es una emergencia. Es algo que está mal en el diseño del procedimiento, proceso o modelo que estás estudiando. Entonces quizás, así como lo planteó don Wilson, que instrumentos de emergencia tienen que ser los que se usan en situaciones de emergencia, se podría también plantear que instrumentos de riesgo sean los que utilicemos en situaciones de riesgo. Y claramente cuando hay canales de este tipo que se tienen problemas 4 o 5 veces al año, y más con la estructura climática que estamos teniendo en estas últimas décadas, tenemos que tener un instrumento de riesgo, pero para eso también tenemos que tener recursos que vayan a resolver las situaciones de riesgo y anticiparnos, porque esperar a la catástrofe como para activar el proceso y poner en riesgo la siembra y todo el proceso productivo, porque obviamente no va a ser para mañana el regadío, creo que estamos llegando tarde. Entonces es como un poco los hospitales que a nosotros nos pasa, o sea, esperar a los enfermos cuando ya llegan ahí es tarde. Entonces el tema del riesgo es un concepto que está en la ciencia, también en la ingeniería, y que uno tiene que plantearse también desde la política pública. Esa era como mi reflexión y consulta respecto a eso, si vamos a tener algún instrumento de riesgo para esta situación en el presente presupuesto para poder apoyarlo. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Patricio Rosas. Diputada Emilia Nudiado tiene la palabra. Ya. Debió haber llegado al inicio, Gloria, porque don Federico Errázuriz, a quien saludo, señaló que es una muy buena iniciativa y destacó muy positivamente, salvo algunas de los puntos que él solicitó revisar. Por lo tanto, le parece que se destaca ampliamente la declaración de emergencia agrícola adoptándola a la CNR, el cual él valoraba, pero también los puntos a revisar señalaba la situación de la DIPRES. Yo creo que es una pregunta que también cada uno de nosotros nos podemos hacer, y ahí don Wilson tomará la determinación, y también está acá don Javier de parte del Ministerio de Agricultura para ver si esta queda generando las dudas, porque como ya está definido el presupuesto, si va a ser un nuevo presupuesto, tal vez ahí la participación pudiera estar de la Dirección de Presupuesto. Con respecto a los pagos de obra, las consideraciones que plantea don Federico,
que debieran ser aquellos más rápidos. No sé cuál es la consideración que se tiene en el proyecto. Estaba revisando algunos de los articulados, pero yo creo que es un tema más interno en el ámbito más administrativo. Por otro lado, la pregunta, y me queda una duda con respecto a lo que decía don Diego Castro, secretario de la Junta de Vigilancia Río Lontué, con respecto a la exposición que él hacía, donde hay una cantidad importante de pequeña agricultura familiar campesina, pero hay otra que no es tanta, que son también pequeños productores que están localizados en ese espacio territorial. La distribución presupuestaria afectaría, así como está diseñado el proyecto que se plantea el presupuesto para quienes están dentro del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, afectaría a ese espacio territorial, a quienes no son INDAP. Esa es mi pregunta, no sé si logré entender lo que usted señaló respecto a aquello. Y la otra pregunta es, los canales, generalmente el apoyo son obras CNR, y los ríos en los cuales usted señalaba, el río Mataquito, ¿esa es obra MOP? ¿En qué año se construyó? ¿Cómo se vivió la emergencia con respecto a los recursos MOP? Esa es mi pregunta para don Diego. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Diputada Gloria Navellán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer a los invitados presentes, también a Wilson, que nos acompaña fielmente semana a semana. Sigo con las mismas dudas de la semana pasada, pues, Wilson, porque francamente me parece que coincido plenamente con el diputado Donoso, y peor aún, agravando lo que sostiene el diputado Radjev. Imagínate tú que entramos en el círculo espantoso del tema de medio ambiente y ahí sí que nos morimos. Pero así como está la cosa ahora, gracias a Dios aún no caímos en las garras del tema de medio ambiente. Pero sí tenemos un serio problema. El presupuesto que ustedes tienen es bajo. Año a año es bajo. Es un presupuesto que por más que uno trata de incidir, no hay vuelta que darle. Yo creo que la DIPRES no sé qué comerá, pero francamente lo que menos le interesa es la agricultura, porque siempre el presupuesto más chico es agricultura. Y dentro de eso, ¿para qué decir? La CNR es como casi un pelo de la cola. Por desgracia, porque es no entender nada. Pero como los gobiernos en general vienen ciudades, yo creo que se alimentarán de cemento, no sé de qué, no les preocupa mayormente los que producen la comida y por lo tanto los que necesitan regar. Sigo pensando que es totalmente absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, que sigamos desvistiendo un santo para vestir otro. Y desgraciadamente toda esta tratar de acomodar el tema para solucionar el tema de las emergencias, de las catástrofes agrícolas, de todo lo que nos mostró Diego respecto de un simple ejemplo, que es lo que pasó con el río Lontué, pero esto ha pasado en todas las regiones, unas más, otras menos. Y seguimos tratando de ver cómo desvestimos el poco presupuesto de riego para arreglar obras que además, según lo mismo que preguntó la diputada Nollado, en una de esas le corresponden a Vialidad, po. Vialidad tiene un presupuesto gigante, gobierno a gobierno gigante, una ineficiencia gigante, gobierno a gobierno gigante. Es más, yo he llegado a pensar que es una caja pagadora de favores políticos gigante, de campañas políticas gigantes, donde muchos de los que ahí trabajan en distintos gobiernos se financian por hartos años, digamos, por hartas décadas. Pero desgraciadamente hacen mal la pega. Es una pega ineficiente, es una pega donde no les interesa, tal como decía Diego, ¿qué me importa a mí que pase un canal? Yo tengo que hacer mi camino. Me da lo mismo si su canal lo rompo o no lo rompo, si entre medio lo interrumpo, a mí que me importa, yo hago mi pega. Esa es la parada de Vialidad. Bueno, quitémosle plata a Vialidad entonces para solucionar las emergencias, porque obvio, las obras de riego que se rompen por algún tipo de emergencia, ellos tienen hartas más máquinas de las que puede tener agricultura o usted en la CNR,
tienen harto más presupuesto, no nos quiten a nosotros, arréglenlo ellos, pues no será una opción, mi estimado don Wilson. Muchas gracias, diputada Navellán. Bien, le ofrezco la palabra, no sé si en primer término, a don Diego, a don Wilson. Don Diego, tiene la palabra. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer por su intermedio, presidente, a la diputada Nullao por meterse en las patas de los caballos. Yo no había tocado el tema aquel, pero lo que usted dijo es el tema. Tenemos 6 canales que salen de un río juntos. MOP es el que se preocupa de la bocatoma hacia el río. Las bocatomas se fueron parte de los canales, se fueron todos los sistemas de medición y qué sé yo. Y ahí estamos nosotros peleando con Vialidad por una parte, con DOH por otra parte, que no pudo hacer nada porque no tenía los recursos, y con Vialidad que nos dice, señor, este es problema suyo, no es problema mío, yo voy a hacer mi camino y lo veremos. Yo aquí les voy a contar una anécdota verdadera. En medio de esta tragedia, nosotros con los recursos de la CNR medianamente comprometidos, nos tuvimos que poner a trabajar y cada canal contrató una empresa distinta para hacer la pega, porque no podíamos tener una para hacer las 6 pegas. La nuestra, en el canal Nuevo Ursúa, que hizo el Nuevo Ursúa y el Valdés Carrera, era una empresa de Rancagua muy eficiente y nos dijeron, la única posibilidad que yo tengo aquí es trabajar día y noche. Bien, pues le dijimos nosotros, trabajen de noche, los tipos llegaron con unos equipos fantásticos, empezaron a trabajar de noche y me empiezan a llamar a mí por teléfono en la mañana y me decían, señor Castro, sí, estamos con un problema. ¿Qué problema? Vialidad nos está robando el material que estamos haciendo, produciendo en la noche, que lo dejamos para ¿Pero cómo se lo está robando? Sí, pues ¿cómo ve que está? ¿Cómo agarra las máquinas de diseñar? Tuvimos 2 días, tuvimos que ir a parar ese tema. Ellos no podían mover los bulldozers porque no tenían material, entonces le sacaron el material a estos otros que habían trabajado toda la noche. Ese problema que plantea usted es un problema sustancial en este tema. Hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. Todo este esfuerzo, todo el esfuerzo que yo le he contado es CNR. Todo el esfuerzo que yo le he contado es CNR. Aquí Vialidad no ha puesto ni un pelo de cooperación, nada. La respuesta que yo le acabo de dar, que dijo el señor de Vialidad, lo dijo el año pasado, dijo yo no tengo nada que ver con usted, yo estoy para hacer camino y no canales, cuando le decíamos que coordinemos, es verdad, ¿ya? La pega que tiene que hacer la DOH en las cuencas de los ríos es una pega que no se hizo, en esta parte no se hizo, porque no hay recursos, porque la emergencia fue muy grande, está en otra parte, no me meto en ese tema, pero esa pega no se hizo. La única pega que se hizo fue la que hicieron los canalistas con la plata que puso la CNR y ahora Vialidad que está pavimentando el camino de nuevo. Respecto a la matrícula de riesgo que plantea el diputado, nosotros agricultores vivimos para el riesgo, somos del riesgo, o sea, riesgo que hiele, hoy día estamos asustados porque está helando, ¿no es cierto? Le decía yo que salimos en la mañana con 5 grados bajo cero, ojalá que dure hasta julio, porque si dura hasta agosto, olvídense de la cereza, se acabaron. Entonces, vivimos para el riesgo, pero lo que dice usted es correcto. Si hay un evento de la naturaleza que se reitera, preparémonos para ese evento de la naturaleza. ¿Quién se tiene que preparar? No solo la CNR, lo que plantea la señora diputada. MOP. MOP el que tiene que hacer las defensas en el río no son los canalistas. Los ríos los tiene que manejar la DOH, los tiene que manejar el MOP. Entonces, si no los maneja porque no hay plata, porque no tengo idea, no me quiero meter en ese tema porque no es mi tema. Pero efectivamente, ahí hay una división que hoy día uno podría decir, esta pega la hace uno y esta pega la hace otro. Aquí estamos diciendo, esta pega la hace este. Y este no está haciendo la pega. No la está haciendo. En el río Mataquito, les cuento que con la lluvia del otro día, todo lo que se hizo el año pasado para proteger, se fue, se lo llevó. Entonces, ahí hay un tema que usted puso el dedo en la llaga, no es de esta comisión, yo sé que no es de esta comisión, pero lo tomo y se lo contesto en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Diego. Don Wilson, le ofrezco la palabra. Presidente, muchas gracias. Yo quisiera ser muy claro al respecto con respecto a los nuevos recursos. 2 temas.
Uno, los nuevos recursos van a estar independientes de este proyecto de ley. Es una discusión que todos nosotros, por cierto, como ministerio, año a año, tenemos antes de llegar acá al Congreso a presentar la ley de presupuesto, y es una discusión que ustedes también sostienen, independiente de que exista este proyecto de ley. Abordar la emergencia es mucho más grande que la reforma de este artículo, y es una mirada que como Estado deberíamos nosotros cuestionarnos hacia el futuro. Uno pensaba que esta inundación no se iban a producir, las de junio. ¿Se acuerdan que hablábamos esto excede las probabilidades de ocurrencia? Bueno, en 2 meses después ocurrió de nuevo. Entonces, es algo que nosotros deberíamos tener claro de que deberíamos estar preparados como Estado. Pero insisto, excede este proyecto de ley, es independiente. Pero vamos a una circunstancia práctica. Hay nuevos recursos en una catástrofe, ¿ya? El Estado y el acuerdo político del momento dice vamos a poner el 2% constitucional. Bueno, ¿a quién se los van a poner? A los organismos que tengan instrumentos para abordar esa emergencia. Bueno, hoy día nosotros no somos uno de ellos, la CNR. Tenemos que tener nosotros un instrumento ad hoc para abordar la emergencia y ser susceptible a recibir esos recursos para solucionar un problema. Bueno, hoy yo les cuento que no estamos primero en la lista. No, probablemente que no, porque no tenemos un instrumento ad hoc para eso, y puede ser el Ministerio de Obras Públicas con sus instrumentos de emergencia, que yo debo destacar que sí solucionaron muchos problemas, pero en estos casos, cuando tiene que ver más con el riego, son instrumentos más rígidos, tanto los de CNR como los que tiene la Dirección de Hidráulica en el riego. Entonces, nosotros lo que estamos generando es una opción también. Es una opción para para que en el caso que existan o no existan los recursos, insisto, yo quisiera insistir en eso, que es una discusión que es independiente, es que la CNR exista en esa discusión. Entonces, yo quisiera dejar ese punto que a mí me parece trascendental. Hoy día la CNR, a pesar de lo que cuenta don Diego, yo siempre le agradezco por su intermedio, presidente, al diputado Donoso, que valorar lo que se hizo como institución en la emergencia. Yo le insisto, fue difícil, fue muy complicado, y creemos que con esto podría tener una respuesta mucho más ágil y efectiva. Por su intermedio, responder al diputado Rosa, cuando la emergencia se repite año a año, yo estoy muy de acuerdo, hay un problema estructural, ¿cierto? Y ahí necesitamos soluciones de fondo, pero aquí la emergencia tiene más relación, en el caso, por ejemplo, que cuenta don Diego, con el tiempo. Tenemos 2 meses antes de la temporada de riego, entonces la emergencia es reponer el riego porque hay un plazo, un deadline acotado. Esa es la emergencia. Porque las soluciones técnicas hay varias probablemente, y en eso también estamos en un proceso en paralelo, que es el proceso de reconstrucción de los sistemas de riego. Los concursos del año pasado fueron de rehabilitación de canales. Aquí estuvimos con el diputado Donoso viendo que era movimientos de máquinas, ¿cierto? Acumulábamos en unos lugares, estábamos removiendo. Ahora es un proceso de reconstrucción y muchos canales han postulado al proceso de reconstrucción. Pero a la Junta de Gerencia del Río Lantué lo que pasó es que los trabajos de rehabilitación se les derrumbaron, entre ellos por el camino, entre ellos porque el río en ese sector presenta unas condiciones, ¿no? Y así fue. Parte del material, don Diego lo puede relatar, se ocupó para el camino, del material del canal. Pero también el río no presenta las condiciones adecuadas para hacer una obra definitiva de reconstrucción. Entonces, hay que ordenar 2 cosas. ¿Qué reconstrucción? Y aquí yo voy al tema de fondo. Necesitamos tener infraestructura de riego más resistente a estos periodos de crecida, como también tenemos que tener infraestructura de riego resistente a las sequías, o sea, tener más obras de acumulación, de regulación. Yo creo que una discusión que yo debo destacar que transversalmente se ha levantado ahora con bastante altura de mira, es la discusión de los embalses para abordar estas situaciones. Un embalse adaptado a las condiciones actuales, evaluado de forma integral, ¿cierto?, con las comunidades, que no causen mayor problema que los que existen hoy, pero una discusión que se ha abordado de manera integral, pero también en los canales. Uno puede presentar infraestructura que sea resistente a las crecidas, que estén los canales protegidos, ¿cierto? Y eso también se puede abordar en el proceso de reconstrucción para aprender de lo que ha pasado. Yo creo que eso es muy importante.
Lo último, presidente, por su intermedio responder a la diputada Nullado, como el tema de las organizaciones, porque hay pequeños, medianos y grandes agricultores y cómo se distribuye la carga, ¿cierto?, para financiar estos proyectos que normalmente postulan de riego, y en esta lógica de este proyecto sería de la misma forma. En general los canales, su mayoría siempre son pequeños. Los porcentajes de pequeños agricultores es lo que varía. Yo doy fe que en el caso de los canales del ejemplo de don Diego son en mayoría de pequeños, sobre el 70%, hay un porcentaje mediano siempre, y siempre hay un par o un grupo de grandes agricultores. En el caso de la ley de riego y en cómo funciona la organización de usuario de agua, el pago es proporcional a la cantidad de acciones de agua que tienen. Entonces normalmente los grandes agricultores per cápita tienen más acciones de agua que los pequeños, y por lo cual se ponen con más plata. En términos proporcionales por persona, es mayor la carga a los grandes agricultores, algo que a nosotros nos parece adecuado, pero sobre todo porque sigue con el espíritu de la comunidad. Es toda la comunidad que se está poniendo para ello, y yo he visto numerosos casos donde por pleno acuerdo incluso hay reglas distintas donde los grandes agricultores colocan un poco más de recursos incluso de lo que corresponde por los derechos de agua, entonces subsidian más a los pequeños. Entonces los agricultores INDAP normalmente tienen cuotas más pequeñas en esos temas. Y el nivel de subsidio es a la organización. En base a estos porcentajes, 90% si tienen más de 50% de pequeños agricultores, 80% si tienen menos del 50% de pequeños agricultores. Pero ahí es parejo, es 80 o 90, el subsidio máximo. En estos casos de emergencia, normalmente lo que hacemos nosotros, lo que nosotros tenemos contemplado como CNR, es que no se muevan de ahí, porque obviamente las organizaciones opten al subsidio máximo siempre y que no entren en la lógica de competencia concursal. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de romper la lógica de concurso porque queríamos abordar la emergencia de manera efectiva, con un mecanismo más de ventanilla, ¿cierto?, que era parte de eso, y eso implica también ayudarlos lo más posible. Así que yo me quedo con eso, valorar las preguntas y dejar muy en claro que esto también tiene que ver con un perfil también que el gobierno le quiere dar a la CNR, que sea un organismo que esté más acorde a las distintas cosas, a los distintos eventos que suceden con el riego, no solo el fomento productivo, que es nuestro principal objetivo, sino en estos casos donde el fomento productivo se ve mermado porque no hay canal, no hay suministro, también abordar esas circunstancias. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, don Wilson Ureta. Le quiero, presidente, la palabra a don Federico Errázuriz, posteriormente le ofrezco la palabra a usted, diputada Navellán. Don Federico, no sé si usted quisiera hacer un comentario con respecto a las preguntas que hicieron los diputados y las respuestas que nuestros invitados acá. Tiene la palabra, don Federico. Gracias, presidente. No, me parece que quedó bastante claro. Yo comparto lo que se ha discutido, comparto que es importante que los recursos destinados al riego sean para obras de riego, pero también entiendo lo que dice el secretario, el director ejecutivo, que aquellos servicios públicos que demuestran la capacidad de atender emergencias son aquellos a los cuales se les asignan recursos especiales ante las emergencias. Y probablemente contar con este articulado permitiría abordar de mejor manera las emergencias agrícolas en los temas de riego, sin que los recursos se vayan a otros fines. Por lo tanto, yo creo que ahí creo que está bastante bien expresado eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Federico. Le ofrece la palabra primero don Benjamín Moreno, diputado, tiene la palabra, posteriormente a las diputadas Nullado y Navellán. Gracias, presidente. Muy bien. Ahí sí. No me meto ahí. No. Presidente, yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para que pudiéramos enviar un oficio a la DOH para que nos informe y se refiera a las acciones que está tomando por los problemas que tiene la Junta de Vigilancia del río Lontué, en el mismo río, para que ellos puedan iniciar en sus canales las distintas temporadas de riego, y también que nos informe, o sea, específicamente de la Junta de Vigilancia del río Lontué, en el río Lontué, y de las distintas juntas de vigilancia que fueron afectadas en los temporales del año pasado. Así que pudiéramos recabar el acuerdo de la comisión para oficiar como Comisión de Agricultura y que nos informe esto, porque creo que ya vamos medio tarde. Muchas gracias, diputado Moreno.
¿Habría de acuerdo para despachar el oficio que plantea el diputado en los términos que él dice? Habría de acuerdo. Muchas gracias. Sí, por supuesto, don Wilson, tiene la palabra. Presidente, solo contar que nosotros hemos hecho un barrido de la situación actual de los canales dada la última lluvia y creo que puedo dar fe de que la situación más compleja está en Lontué, en este caso, en este sector. Algunas situaciones en el sector de Mataquito, en el sector de La Huerta también, que son de obras que están inconclusas, y algunas situaciones en la región de Coquimbo, pero de que bajadas de quebrada que la estamos abordando como CNR. Pero en el río, necesariamente que tengan que ver con riego, dentro del barrio que hicimos en todas las regiones, es en Lontué precisamente. Muchas gracias, don Wilson. Ahora sí, diputada Navellán, tiene la palabra. Posteriormente, Gracias, diputada presidente. Una duda cortita que yo sé que probablemente no le compete directamente a Wilson, pero en una de esas me puede iluminar. En los últimos 10 años, Wilson, ¿cuántos embalses se han hecho? ¿Cuántas obras para acumular agua se han hecho? Gracias, Wilson. Gracias, diputada Navellán. Diputada Nullado, tiene la palabra. Presidente, yo quisiera plantear en la línea del diputado Moreno la posibilidad de tener un oficio dirigido a la señora ministra con respecto a las obras, de obras públicas, con respecto a las obras en toda la cuenca del río Mataquito, porque esto atraviesa la provincia de Curicó y Talca, y por lo tanto yo creo que la mayoría de la situación o la infraestructura debiera tener un informe más técnico de lo que pudieron enfrentar en las diversas situaciones de emergencia, y donde también debiéramos solicitarle a su vez al secretario ejecutivo, a don Wilson Urrueta, para tener la información de ambos, porque yo creo que el Estado tiene que actuar rápidamente en estas situaciones. Como lo señalaba el diputado Rosa, no pueden ser emergencias de carácter permanente, año a año, por lo tanto debiera haber una solución casi definitiva o proyectada en una inversión donde tienen que estar todas las instituciones del Estado. Creo que el rol político que debe jugar la delegación regional y provincial en la región del Maule es clave. Entonces también debiera estar citada aquel oficio, las coordinaciones que hace el MOP, pero también la seremía del MOP, vialidad, los gobiernos regionales, porque nadie puede estar mirando para otro lado. Es una situación compleja que hay que atender. Entonces, eso me preocupa porque si no es el Estado quien debe coordinarse con todas sus instituciones, no sé quién podría entregar esta solución. Gracias. Muchas gracias, diputada Emilia Nullado. Entonces, ¿habría acuerdo para despachar los oficios que plantea la diputada? Bien, acordado. Solo que no hay seremia en el Maule, presidente. Aún no. Me pido la palabra el diputado Patricio Rosas. ¿Le pido la palabra? Sí, tiene la palabra el diputado Rosas. Gracias, presidente. No solo para agregar a la reflexión que está haciendo don Diego Castro respecto a por qué vialidad no le importa lo que son los canalistas. La coordinación interministerial está traccionada por dos temas que atraviesan la administración pública, los PMG y los ADP. Entonces, todas las autoridades que están a cargo de, tanto en el MOP como en agricultura, tienen PMG y tienen ADP que les dicen que tienen que coordinarse. Entonces, por eso llama la atención que pasen estas cosas. Solo para poner un dato para revisar esos ADP. Gracias. Gracias, diputado Patricio Rosas. Hizo una pregunta la diputada Navellán a don Wilson. Tiene la palabra. Sí. Usted está mencionando por su intermedio, presidente, diputada, grande embalse, ¿cierto? Sí. Se me viene a la mente en los últimos 10 años tres proyectos: el embalse del Valle Hermoso, el embalse del Chacrillas y el año pasado el embalse Chironta en el Valle del Yuta. Dentro de los estándares internacionales de construcción de esta obra, Chile está en un nivel muy bajo
de construcción, de avance en la construcción de grandes obras de riego. Comentarle también que dentro de esa misma lógica, y quizás no rompiendo la tendencia, pero sí al menos afirmando el compromiso, el gobierno se ha puesto como meta iniciar las obras del embalse Zapallar, al menos en el comienzo del año 2026, destrabar también la construcción del embalse de Punilla, en Ñuble, y también está avanzando en distintas obras como el embalse Longaví, el embalse Chillán, también en nosotros como CNR, en el embalse Lavadero, en el río Perquilauquén, en el Gran Lontué, nosotros también no estamos avanzando, diputado. De hecho, nosotros estamos estamos estableciendo en el convenio con el gobierno regional financiar el embalse, el estudio prefectural del embalse Lontué, y el embalse La Jaula está en la carpeta de los proyectos del MOP para avanzar la factibilidad también. Sí, pero presidente, sobre el punto. Sí, gracias, don Wilson. Sí, diputada Navellán, tiene la palabra. Sí, pero yo no me refiero a proyectos, preproyectos, anteproyectos, carpetas. Me refiero concretamente, ¿se ha logrado alguno que se haya construido y esté en uso? Porque a mí, yo entiendo que todos estos estudios son lentos, yo entiendo que estos estudios tienen que ser acuciosos, pero de verdad a mí me asombra la lentitud del Estado en general respecto de esto, porque gobierno a gobierno escuchamos estas mismas cosas. Dentro del programa de gobierno tenemos contemplado, y la contemplación es maravillosa durante 4 años y el gobierno siguiente sigue contemplando 4 años y así nos vamos de contemplación en contemplación, pero en la práctica, obras grandes, hay re pocas, po. Gracias, diputada. Don Wilson. No muy cortito, los 3 embalses que le nombro, el Chacrilla, Valle Hermoso y Chirontas están construidos, a eso me refiero. El embalse Chirontas se construyó el año pasado, 17 millones de metros cúbicos, todo el Valle del Yuta, y ha generado una verdadera revolución en el Valle del Yuta. También, que algo que a veces se nos olvida, es que en el norte, con el invierno altiplánico, esas zonas eran de inundación, ahora se han recuperado los terrenos agrícolas y la gente está produciendo bastante. Pero yo concuerdo con lo que sea la diputada presidente por su intermedio del el avance lento de esta obra. Desde que una obra inicia los estudios en CNR, las prefactibilidades, hasta que está en condiciones de construirse, pasan 13 años en promedio. En construirse puede demorarse 4 o 5 años los que se construyen, porque hay obras que incluso llegan a la última etapa del diseño definitivo y no se construyen. Entonces, ese es el tiempo promedio. Hay obras, bueno, aquí don Diego podrá contar de cuánto es la idea del Gran Lontué. Son 60 años, 70 años de ideas de proyectos. Exactamente, las jaulas son del 66, los estudios que se dan en esa época por la dirección de riego que se llama, pero yo creo que aquí se ha avanzado. Yo lo que destacaba en mi última intervención era que yo creo que se ha avanzado en lograr un consenso transversal. Yo no he visto mucha crítica al respecto. La operativa es la que a veces nos separa, pero un convencimiento transversal de que hay que abordar esta obra y de forma más ágil. Entonces, en eso estamos nosotros también trabajando en una mesa con el Ministerio de Desarrollo Social para tener tipologías de proyectos que, por ejemplo, pasen de la prefactibilidad al diseño o que pasen del perfil a la factibilidad. Hay distintas tipologías que estamos trabajando también con criterios técnicos para agilizar el ciclo de vida de estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted, don Wilson, diputado Benjamín Moreno. Sí, presidente, ¿podríamos votar en general el proyecto? Para eso tiene que pedir el acuerdo de todos los presentes. Estaría el acuerdo para poder votar en general y entrar después ya en la próxima sesión al detalle. Bien, habría acuerdo para eso. Gracias, diputado Moreno. Bien, entonces, no habiendo más palabras, y agradeciéndole la presencia a nuestros invitados aquí en la sala y también a don Federico de forma telemática. Los libero a ustedes si lo desean, si no pueden participar también de esta votación y en lo que nos queda de sesión. Entonces, señor secretario, procedemos a la votación en general del proyecto de ley, por favor. Gracias, presidente. Entonces vamos a tomar la votación general del proyecto de ley que tenemos en tabla, que modifica la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje para facilitar su aplicación en caso de catástrofe y emergencia que se indican, correspondiente al boletín 16.932-01. Procedo a tomar la votación entonces de los diputados que están presentes. Diputado Donoso.
A favor, señor secretario. Gracias, diputado. Diputado Moreno. A favor, presidente. Gracias. Diputada Ana Avellán. A favor. Gracias. Diputada Nullado. Diputado Rattier. A favor. Diputado Rosas. A favor, presidente. Gracias. Diputada Veloso. A favor. Gracias, diputada. Presidente. A favor. Con 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, queda aprobado entonces por la unanimidad de los diputados. Aprobado entonces en general el proyecto de ley. Entonces establecemos un plazo de indicaciones. Señor secretario, ¿le parece prudente hasta qué fecha será la semana de vuelta al distrital? Claro, porque nosotros vamos a ver el día 23, en particular el proyecto de ley de FUTET, Sí. lo que está programado. No sé si en esa misma sesión verlo y por lo tanto fijar indicaciones para la distrital o dejarlo para los días siguientes y verlo en la sesión del 30. Yo dejaría de frentón para los días siguientes después de la semana de vuelta al distrital. 25, Para el 25 de julio el Y lo plazo de vemos el indicaciones 30. del proyecto de ley entonces. Muy bien, acordado también eso entonces. Bien, pasamos entonces a nuestro segundo punto en la tabla, que es continuar con la discusión particular del proyecto de ley que modifica la ley número 21.435, que reforma el Código de Aguas para facilitar el procedimiento de inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas cuando concurren nuevos oficios conservatorios. Es el boletín número 16.111-01. Para este proyecto de ley, tengo entendido que hay solo una indicación presentada, la indicación de la diputada Consuelo Veloso, por lo cual le pido, señor secretario, por favor, haga lectura de esta indicación. Gracias, presidente. En este proyecto de ley, entonces, se presentó una sola indicación en el plazo estipulado que fue presentada, como usted bien dijo, por la diputada señora Consuelo Veloso. Esta indicación es sustitutiva y pretende cambiar el texto del proyecto de ley por el siguiente. Agréguese un artículo 19º transitorio a la ley número 21.435 del siguiente tenor. Y es sustitutivo porque, si ustedes recuerdan, el proyecto original pretende agregar un nuevo inciso sexto en el artículo 2º transitorio de esa misma ley. Este artículo 19º transitorio que se propone señala lo siguiente. En los casos en los que, antes del término de los plazos establecidos en los artículos 1º y 2º transitorios de la presente ley, para la regularización o inscripción de derechos de aprovechamiento y o usos de agua, se hayan creado o se creen nuevos oficios conservatorios que tuvieran a su cargo registro de propiedad de aguas, los procedimientos de regularización y o inscripción podrán hacerse ante el conservador de bienes raíces originariamente competente o en el nuevo oficio conservatorio a libre elección de los interesados. Con todo, tratándose de derechos de aprovechamiento de agua y o usos de agua que beneficien a inmuebles cuyas respectivas inscripciones de dominio se encuentran en el conservador de bienes raíces originario, perteneciendo unos y otros a un mismo titular, su regularización e inscripción deberá practicarse en el conservador de bienes raíces originariamente competente. Los procedimientos iniciados en los oficios conservatorios competentes antes de la creación de los nuevos oficios deberán concluirse los primeros, hasta la última de las tramitaciones de regularización o inscripción respectiva, incluyendo la etapa judicial por negativa del conservador competente originario a practicar la inscripción solicitada a la que se refiere el artículo 2º transitorio. Mismas normas de ambos incisos precedentes se aplicarán al procedimiento especial del inciso 3º del artículo 13 transitorio de la ley número 21.435, como al procedimiento numeral 4 del artículo 5º transitorio del Código de Aguas y al del artículo 170 del mismo Código, y destinado este último a perfeccionar los elementos o características esenciales del título del derecho de aprovechamiento de aguas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la indicación. Diputada Veloso, ¿quisiera defender su indicación? Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Uy, de verdad que está más fuerte estos micrófonos. Pero se le escucha bien, Me voy a diputada. alejar un poco. Ah, pero está bien. Presidente, bueno, esta es una indicación que presentamos a petición de una cooperativa de riego de San Clemente, puesto que nos plantearon algunas cuestiones que creían podían ser simplificadas y por eso presentamos esta indicación, que viene a simplificar el procedimiento de inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua, dejando elección, por ejemplo, del interesado realizar el procedimiento en el conservador de bienes raíces originalmente competente o en
el nuevo oficio conservatorio. Además, se aplican los procedimientos especiales del Código de Aguas que permiten la inscripción de derechos de agua con la sola presentación de la inscripción de dominio de inmuebles, que está en el artículo 5 transitorio número 4 del Código de Aguas, y el perfeccionamiento de títulos del artículo 170 bis del Código de Aguas. Muchas gracias, diputada Veloso. Diputado Donoso, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera manifestar mi apoyo a este cambio, digamos, al proyecto, porque básicamente simplifica la discusión. Y lo que nos dice, en definitiva, es, usted puede optar. ¿Por qué es importante optar? Porque muchas veces además estamos en un cambio importante, producto del cambio del Código de Agua, de varias inscripciones. Este es un proceso engorroso, largo, incluso complejo para algunos agricultores, a pesar de que las instituciones dicen lo contrario, pero uno lo vive, digamos, y permite que mantengamos el conservador de origen solo para los trámites de adaptación de la inscripción, no para el cambio de título. En el cambio de título tiene que cambiar de conservador como corresponde, y en el caso de San Clemente es especialmente complejo, ya que por la estructura hídrica de la región del Maule, los derechos de agua están inscritos en el punto de captación del canal. Los puntos de captación en casi toda la provincia de Talca están en la comuna de San Clemente. Ajá. Por lo tanto tenemos 10 comunas, no las 10, pero cercano a 7, que se ven afectadas por este cambio de fórmula. En vez de tener que concurrir a Talca, van a tener que concurrir a este nuevo oficio conservatorio, hacer el trámite de cambio de los documentos sumándolo a esta normalización que exige el Código de Agua. Por eso creo que es prudente hacerlo, y que cuando haya un cambio de título del derecho de agua cambia, o esa opción de hecho, o puede cambiarlos al nuevo conservador, o puede mantenerlos, hacer el trámite en el conservador que se encontraban al momento de iniciar el trámite. Bien, muchas gracias, diputado Donoso. ¿Se ofrece la palabra? Sí, no hay más palabras solicitadas. Por lo tanto, procedemos a la votación entonces, señor secretario. Perfecto, entonces se pone en votación la indicación sustitutiva presentada por la diputada Veloso a este proyecto de ley boletín 16.111-01. Diputado Donoso. A favor, señor secretario. Gracias, diputado. Diputada Marzán. Diputado Moreno. A favor. Gracias, diputado. Diputada Navellán. A favor. Diputada Anullado. Gracias. Diputado Ratker. A favor. Gracias, diputado. Diputado Rosas. Gracias. Diputada Veloso. Muchas gracias, secretario. No, brevemente saludar el trabajo que hicieron los miembros de la cooperativa de riego, y también la lucha que han dado todas las asociaciones de riego y quienes se dedican al mundo de la agricultura, porque esto se supone que debería servirles, como bien decía el diputado Donoso delante. Desde el Estado de repente vemos que los trámites son muy sencillos, pero terminan siendo dificultades y trabas que les ponemos a quienes ya se sacrifican bastante para poder mantenerse en el rubro. Así es que por ellos, en el fondo, y agradecer el respaldo transversal de los colegas para nuestra gente de todo Chile, pero en especial del Maule. Gracias, presidente. A favor, claro. Muy bien. Gracias, diputada Veloso. Gracias, diputada. ¿Y presidente? A favor de la indicación de la diputada Consuelo Veloso. Entonces, con 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobada la indicación sustitutiva por unanimidad y despachado el proyecto, ya que es comprensiva de todo, del artículo único, digamos. Aprobado en particular entonces el proyecto de ley y despachado. Y corresponde designar diputado Corresponde designar diputado informante, sugerencias. O la mocionante. O sea, La Consuelo. El mocionante, el diputado Donoso. Bien, ¿habría acuerdo para que el diputado informante sea el diputado Donoso? ¿Habría acuerdo? Sí, total. Muy bien, diputado Donoso, entonces, el diputado informante, acordado. ¿Estamos? Estamos. Bien, parece
cumplido el objeto de esta sesión. Esta misma se levanta. Muchas gracias.